Que Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos que van a reproducir este video. Quiero compartirte una palabra muy importante para que nosotros podamos fundamentar nuestra fe en las revelaciones y no en el conocimiento teológico, porque muchas personas se están debatiendo. Un ejemplo, los cristianos con los judíos. Ellos están debatiendo y cada quien defiende su doctrina por la cual ha sido enseñado. Pero Jesucristo fundamentó su iglesia a través de lo que son las revelaciones. Una de las cosas que me ha sostenido por 20 años en los caminos del Señor son las revelaciones del Señor. No el conocimiento teológico. El conocimiento teológico es bueno para que nosotros podamos entender la historia y muchas de las cosas, ¿verdad?, que la palabra nos enseña. Son técnicas que enseña la teología para estudiar la palabra del Señor. Y cualquiera persona que quiera estudiar teología lo puede hacer, sea persona inconversa o una persona convertida, una persona no creyente o una persona creyente. Cualquiera puede estudiar porque es una ciencia, la teología. Pero en eso no está fundada la iglesia de Jesucristo. Su iglesia está fundada en las revelaciones. Y como yo les decía, los 20 años que tengo de perseverar me han sostenido perseverando las revelaciones del Señor, los sueños, las revelaciones, guiándome el Espíritu de Dios. Dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces nosotros miramos muchos debates entre cristianos y católicos, entre judíos y cristianos, pero, amado hermano, eso no me hace, eso lo que me puede hacer es convencerme, pero no me puede convertir. Y lo que Dios quiere a nosotros es convertirnos, que seamos regenerados, transformados, que podamos amar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere. Y esa obra no la puede hacer el hombre con los conocimientos teológicos o seculares o espirituales, no lo puede hacer. El único que puede hacer una santificación y regeneración en el espíritu del hombre y en el alma del hombre se llama Espíritu Santo, con el propósito de que nosotros le seamos, dice la palabra, una ofrenda agradable al Señor. ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento y que pueda yo defender mi posición, mi postura de lo que yo creo, lo defienda, si no ha habido una regeneración, no ha habido una transformación? Entonces, yo quiero leerte en Isaías una palabra, una promesa que está para estos tiempos, era para estos tiempos, una palabra profética, donde dice la palabra en Isaías, capítulo 42, 16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Aleluya, ¿qué es lo que está diciendo? Y guiaré a los ciegos. Estamos hablando de que una persona ignorante de las cosas de Dios, cuando él recibe a Jesucristo, ahora que ya Jesucristo hizo la obra en la cruz del Calvario y subió al cielo y al tabernáculo celestial y ofreció su sangre para que cada una de las personas que estaban en pecado ahora puedan ser limpiados, regenerados, transformados, pero por la promesa de lo que el Padre le había dado al Hijo, de que si él lograba alcanzar esa meta, llegar a tener la victoria, entonces el Espíritu Santo iba a venir a los hombres. Eso es lo que hoy nosotros estamos recibiendo, el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros hablamos de revelaciones, el apóstol Pablo recibió revelaciones. Dice que él fue trasladado al tercer cielo.
donde se le dieron palabras inefables que al hombre no se le es dado. El apóstol Juan recibe revelaciones. Aleluya. En el libro de Apocalipsis usted puede ver todas las revelaciones que recibe Juan. Revelaciones las recibe Pedro. Y yo quería compartirte esta palabra que está en San Mateo capítulo 16, versículo 13. La confesión de Pedro. Para que usted mire, usted escuche de que la iglesia de Jesucristo está fundada en revelaciones. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso está en la primera carta a los Corintios. Pero quiero leerte lo que dice la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ve? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Póngale mucha atención a esto. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Óigame bien, pero aquí le está hablando a Pedro, Jesucristo, le está diciendo de que él iba a fundar su iglesia sobre esa roca. Pero esa roca no es Pedro, esa roca son el fundamento de las revelaciones. Oiga bien lo que nos está diciendo. Entonces le respondió Jesús en el versículo 17: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? De que ninguna persona que no ha nacido de nuevo no puede llegar al conocimiento verdadero del Hijo de Dios. Y ustedes pueden analizarlo, pues a los judíos vino, a los suyos vino, porque venía para que el pueblo de Israel recibiera redención, perdón de sus pecados, y que ellos tuvieran toda esa sabiduría que les iba a venir a través del Espíritu Santo, pero ellos no lo recibieron. Entonces hoy no creen en Jesucristo. Entonces no pueden recibir las revelaciones, porque las revelaciones solamente cuando se confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces dice que si confesares con tu boca que Dios levantó entre los muertos a Jesús, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación. Entonces las personas no creen en Jesucristo. O sea, algunas personas creen en Jesucristo, pero ellos no están recibiendo las revelaciones. Cuando yo les digo, dice la palabra, que una vez que el Espíritu Santo entra en nosotros, entonces dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces a Pedro le dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y ningún ser mortal, ningún hombre que esté gobernado por el pecado va a poder hacer que mi iglesia no prevalezca. O sea, no la van a persuadir, porque las personas van a estar fundamentadas por las revelaciones. ¿Quiénes son los que hacen un cambio cuando son persuadidos de una manera teológica o con argumento teológico y cosas que parecen que son reales, pareciera que fueran reales, pero no se hacen? ¿Quiénes son los que son convencidos? Son las personas que no han recibido el Espíritu Santo. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, vas a ser llevado por todo viento de doctrina. Vas a ser cristiano, vas a estar en el Evangelio, aleluya, pero cuando te digan, te enseñen una doctrina y que te la hablen de una manera teológica y con fundamentos a veces que son
con palabras persuasivas, dice el apóstol Pablo, de humana sabiduría, no con las revelaciones de Dios, porque son las revelaciones las que sostienen al cristiano. ¿Y cuándo se dan esas revelaciones, amado hermano, amigo que me escucha? Cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad. Pero para que nosotros podamos adorar a Dios y que le seamos una ofrenda agradable, santificada para el Señor, tiene que venir el Espíritu Santo a hacer esa obra de limpieza, de regeneración en el Espíritu, para que nosotros podamos ahora ofrecerle sacrificios que sean agradables al Señor. Entonces, una vez que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, entonces las revelaciones van a venir, porque es la unción del Espíritu Santo lo que te va a guiar a toda verdad. Y es ahí, amado hermano, donde el hombre cambia y se transforma. Porque aquí, como lo está diciendo en Isaías 42:16, dice: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Entonces, una persona que necesita, que quiere ser guiada por el Espíritu de Dios, amado hermano, nosotros necesitamos, los seres humanos, los hombres, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. A veces nosotros cometemos unos errores garrafales, unos errores terribles, amado hermano, y a veces no lo podemos percibir. Y entonces vamos a un fracaso, accidente, muchas situaciones de las cuales nosotros sufrimos las consecuencias, porque nosotros a veces estamos velados, nuestros ojos, nuestro entendimiento. Somos cortos de ciencia. Dice la palabra de Dios que nosotros necesitamos que alguien nos guíe. Y entonces, para que Dios pueda hacer esa obra, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo entre en mi vida y me escudriñe. Y Él me haga sentir, o sea, me haga conocer lo que yo siento. Y si otra cosa sentí, dice Pablo, os lo revelará Dios. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos lo que le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre las revelaciones. Cada uno de nosotros vamos a ser enseñados por Dios. Pero ¿cómo vamos a ser enseñados por Dios? Por medio de su Espíritu Santo. Mi naturaleza pecaminosa, mis hábitos, mis costumbres, mis creencias. Entonces el Espíritu Santo me va a ir sacando de todas esas fortalezas que yo tengo en mi mente, aún a los propios judíos, que ellos tienen una creencia en la Torá. Ellos creen en Dios, ellos creen, aceptan los preceptos de Dios, pero no tienen revelación. Ellos tienen conocimiento teológico de la Torá, del Antiguo Testamento, aunque ellos dicen que para ellos no hay Antiguo Testamento, pero ellos tienen conocimiento bíblico, pero no tienen revelación. Entonces Dios, Jesucristo, le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre las revelaciones, y ningún hombre mortal, las puertas del Hades, van a prevalecer contra mi iglesia. Entonces, esos debates, amado hermano, que se están dando en las plataformas de YouTube, esto es más bien para perdición de los oyentes, porque las personas se confunden. El que es cristiano, entonces, comienza a escuchar aquello. Entonces, como él nunca ha tenido revelaciones, él nunca ha tenido eso que Dios lo está guiando, ¿verdad? Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, como no ha tenido esas revelaciones, solamente ha escuchado, ha leído la palabra, pero no tiene la revelación. Entonces, la persona inmediatamente, como no tiene revelación, entonces es llevada por todo viento de doctrina, como las olas del mar son llevadas para acá, para allá. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento de las revelaciones, no hay regeneración, no hay transformación, no ha sufrido metamorfosis, no está en vida nueva, no ha nacido de nuevo. Dice la palabra que para poder ver, para poder entender el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo.
si no nacieres de nuevo, no puedes ver, no puedes entender el reino de Dios. Entonces, estas personas tienen mucho conocimiento, sí, lo admito, mucho conocimiento, y cada quien defiende su posición, su postura. ¿Ve? Entonces, como sea, y las personas a veces son seducidas y como no tienen conocimiento, pues son engañadas. Pero aquí el que te va a llevar a un estado de firmeza y consolidación de tu fe se llama Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo more en tu vida, amado hermano, amigo que me escucha, tú tienes que seguir la doctrina de Cristo. El que dice la palabra, que el que sigue la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, que es la de Jesucristo, lo que él enseña, porque esa enseñanza son las que a mí me da para que el Espíritu de Dios pueda morar en mí. Recuerde que somos personas con sentimientos y pasiones a veces que son negativas. Esa es la naturaleza de pecado que reina en el ser humano. Entonces ahora Jesucristo me está dando la fórmula, a través también del apóstol Pablo, me está dando la fórmula, cómo yo tengo que conducirme, cómo tengo que hacer para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. Entonces hay muchas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, pero ellas vienen por medio del Espíritu Santo. Hay bendiciones de prosperidad económica, hay bendiciones de protección divina, hay bendiciones de sabiduría. Recuerda que venimos del pecado, hundidos en el pecado, ¿verdad? En alcohol, droga, cigarrillo, esto, el otro, entonces fornicación, todo eso, entonces embrutece, entorpece la mente, y entonces ahora necesitamos de sabiduría. ¿Cuántas personas son las que no cometen grandes errores, accidentes y todo? Porque andan en estado de ebriedad, en droga, fornicación. Entonces cometen muchas cosas, entonces viene la desgracia. Pero cuando venimos a Cristo, entonces Él nos comienza a transformar, a cambiarnos y nos da sabiduría, nos da paz, nos da gozo, nos transforma, nos honra delante de la sociedad después de que éramos insensatos. Todas esas bendiciones vienen por medio de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces, lo que tienes que hacer, mi amado hermano, tú quieres tener el conocimiento de la verdad, tienes que recibir a Cristo y tienes que llenarte del Espíritu Santo. Pablo lo dijo, no apaguéis el Espíritu, no contrictéis el Espíritu. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo. No apaguen el Espíritu, porque si apagamos el Espíritu quedamos en tinieblas. Aquí lo está diciendo en Isaías. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Dios te bendiga. Espero que te haya sido de bendición, ¿verdad? Este video, pues estamos ahí tratando de llevar la palabra porque es necesario, y la palabra el Señor nos exhorta que la palabra corra y sea glorificada. Entonces esperamos tu comentario y que Dios te bendiga. Regálanos ahí un like, suscríbete al canal para que podamos nosotros seguir compartiendo más de la palabra del Señor. Bendiciones, que Dios te bendiga. Aleluya.